adolescencia, retos y oportunidades más allá de la pandemia. Me voy a permitir mencionar a los integrantes y autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, mencionar a los integrantes y autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza que nos acompañan el día de hoy. Tenemos al doctor Vicente Jesús Hernández Abad, director de la facultad, a la doctora Mirna García Méndez, secretaria general de la facultad, a la maestra Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Estudiantil, y a la doctora Gabriela Valencia Chávez, jefe de la carrera de Psicología, y al maestro Gabriel Martín Villeda Villafaña. Asimismo, a la doctora Blanca Estela Barcelata Guiarte, coordinadora de este foro. Les damos una cordial bienvenida a este octavo foro que inicia el día de hoy, esperando que todas las expectativas de este evento superen en mucho lo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Para dar inicio a este protocolo de inauguración, me voy a permitir darle la palabra a la doctora Blanca Barcelata Guiarte, coordinadora del foro. Muchas gracias. Pues nuevamente, buen día a todos y a todos. Gracias por acompañarnos. Estimados miembros del Presidium, gracias por su presencia. Es un privilegio que nos acompañen. Bienvenidos sean todos ustedes. A nombre de todo el equipo PAPIT, es para mí un gusto compartir con ustedes una edición más del Foro Desarrollo Positivo de la Adolescencia. En esta ocasión, con el lema Retos y oportunidades más allá de la pandemia, el cual se ha convertido a lo largo de 8 años en un espacio de reflexión sobre el desarrollo adolescente y sus familias, que reúne académicos, investigadores y profesionales de la salud de diferentes instituciones públicas y privadas, de educación superior y de salud de diferentes regiones del país, con el propósito de intercambiar, contrastar experiencias y hallazgos derivados de la investigación y la práctica profesional en los ámbitos educativos, clínicos, que permitan tener una comprensión integral de las múltiples trayectorias del desarrollo que se pueden configurar en función de los distintos contextos. Esto, por supuesto, con el fin de generar abordajes integrales, conjuntos, que les permitan tener un desarrollo positivo de bienestar. Las condiciones actuales que nos ha impuesto la pandemia por COVID-19, sin duda alguna pone en riesgo la salud de todos los seres humanos, pero en especial de los adolescentes que transitan por una etapa en la que muchos de los procesos aún están en desarrollo, lo cual los hace más vulnerables, a pesar de ser una etapa de recursos y de oportunidades. Los nuevos retos que tienen que enfrentar en esta pandemia, sin precedente en los últimos 100 años, pone en riesgo su estabilidad física y emocional. Porque la salud no es solo física, sino también emocional. Ahora más que nunca tenemos que hacer sinergia desde la y la multidisciplinariedad para generar acciones de salud basadas en la evidencia, orientadas no solamente a resolver problemas, sino también desde una perspectiva preventiva para apoyar el bienestar de los adolescentes y sus familias a partir de un enfoque de la resiliencia durante y después de esta pandemia. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos y por mi parte creo que esto sería todo por el momento. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Blanca Barcelata y a continuación vamos a solicitarle al doctor Vicente Jesús Hernández Abad haga la declaración inauguratoria. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Qué gusto estar en este evento.
el 8º Foro de Desarrollo Positivo de la Adolescencia, que como bien decía la doctora Blanca Barcelata, en esta ocasión se titula Retos y oportunidades más allá de la pandemia. Y me parece que el título es sumamente pertinente para la situación que estamos viviendo. Sin duda alguna, los últimos ya casi 8 meses de este año hemos estado sujetos a una condición inédita, por lo menos para nuestras generaciones, para quienes convivimos en este momento en el planeta Tierra, que nos han hecho, por supuesto, en una primera etapa, buscar resolver la emergencia, estar en una etapa de confinamiento para evitar la propagación de esta terrible pandemia. Esto ha modificado nuestra forma de interactuar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de trabajar. Y para los que ya tenemos un tiempo, una determinada edad, no ha sido fácil, pero sin duda alguna para los que ha sido más difícil es para los adolescentes y para los niños. Cambiar su forma de ver la realidad, el no tener el concepto de libertad en toda su extensión, de salir de sus casas, de convivir en espacios colectivos, de trabajar de manera normal en una escuela para su nivel y para sus necesidades de todo tipo, ha sido un cambio radical. Ha sido un cambio inesperado y en el cual buscamos que logren una adaptación. Este problema va a seguir, esta situación va a seguir, y el problema es que no sabemos cómo, con qué duración y en qué magnitud. Entonces debemos de buscar, como bien está establecido en el programa PAPIT que da origen a este foro, la adaptación positiva de los adolescentes y de sus familias a este nuevo entorno. Y qué mejor forma de encontrarlo, de propiciarlo, que con eventos de este tipo, en el cual durante 2 días se estarán discutiendo importantes reflexiones, estudios, trabajos acerca o que giran en torno a esta situación que enfrentan en este momento los adolescentes, los jóvenes, y que deben de ocuparnos más que preocuparnos. Yo quiero agradecer a las académicas y académicos que vienen de diferentes instituciones, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, de la Universidad del Valle de México, de la Autónoma de Nayarit, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del SECOSAM Iztapalapa, también del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, de la Autónoma del Estado de México, de la Universidad de Guadalajara, del CONALEP Estado de México, de la Universidad Anáhuac, por supuesto de la Facultad Anfitriona, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Quiero agradecer que todos se den cita en este evento, que sin duda alguna va a dar resultados muy positivos para la atención de las jóvenes, de los jóvenes que están en esta situación. Felicito al grupo organizador, a este comité que hace posible por 8ª ocasión este evento, y en particular a la doctora Blanca Barcelata, entusiasta, siempre preocupada por estos temas y que lleva a cabo actividades académicas y de investigación de gran calidad que le dan renombre a nuestra institución, a nuestra facultad. Muchísimas gracias a todas y todos por estar este día aquí. Y bueno, pues a mí no me resta más que decir que damos por inaugurado el 8º Foro Desarrollo Positivo de la Adolescencia, retos y oportunidades más allá de la pandemia, este día 10 de noviembre de 2020, siendo las 8:40. Me da mucho gusto, agradezco a todas y todos, felicito también a la carrera de Psicología, por supuesto, por impulsar este evento, agradezco a su jefa de carrera, muchas gracias por estar aquí, y pues tanto a las secretarías de Desarrollo Estudiantil como general por apoyar y dar cuerpo a este importante evento.
Gracias, felicidades a todas y todos, enhorabuena. Muchas gracias, doctor Abad. Agradecemos mucho sus palabras y pues no nos resta más que agradecerles su presencia el día de hoy, esperando que tengan un excelente día. Muy amables. Gracias. Muy bien, pues vamos entonces a continuar a dar inicio a las actividades del día de hoy, martes 10 de noviembre, y tenemos como primera ponencia justamente la doctora Blanca Estela Barcelata Guiarte con el tema factores contextuales y psicológicos asociados a la pandemia por COVID-19 en adolescentes. Vamos a pedirle a la doctora pues que dé inicio a su exposición. La profesora Barcelata es profesor de tiempo completo definitivo de la carrera de psicología, profesor y tutor de posgrado único de maestría y doctorado en psicología de la UNAM. Es responsable de la línea de investigación Salud, Adolescencia y Familia, responsable de proyectos PAPIT y del programa de atención a adolescentes de la CUAS Zaragoza. Ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales y ha impartido conferencias como ponente invitado en eventos, reuniones, congresos, seminarios a nivel nacional y en Latinoamérica. Es autora de libros, de diversos libros y diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha participado en comités evaluadores de los congresos de psicología, de la Sociedad Mexicana de Psicología y en el Comité de Congresos de Posgrado en Psicología de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha sido invitada al programa de TV Abierta y TV UNAM en reportajes sobre adaptación y resiliencia en adolescentes y desarrollo saludable en jóvenes. Damos la cordial bienvenida a la doctora Blanca Estela Barcelata. Bueno, pues muchísimas gracias. Hablar sobre algunos hallazgos de investigación que hemos encontrado desde nuestros inicios prácticamente de la pandemia, que nos dimos a la tarea precisamente con el equipo PAPIT para poder evaluar, explorar qué es lo que estaban pasando o por qué estaban pasando nuestros adolescentes. Por lo tanto, en esta ocasión le puse como título Factores contextuales y psicológicos asociados a la pandemia por COVID-19. La que sigue, por favor. ¿Por qué nos preocupan los adolescentes de manera particular? Ya lo dije en cierta manera, sin embargo, bueno, sabemos que los adolescentes representan el 30% de la población en general a nivel mundial, con mayor concentración, por supuesto, en Latinoamérica. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Pero también sabemos, precisamente desde una perspectiva o un modelo ecológico transaccional, que estos adolescentes se desarrollan en un contexto, ¿sí?, que puede ser múltiple. Es decir, el desarrollo adolescente es el resultado de la interacción dinámica de este adolescente en distintos contextos, que van obviamente desde los más próximos como la familia, hasta esto que está ocurriendo ahora, es decir, lo más lejano, lo más distal, que son los macrosistemas. Esto es muy importante comentarlo, porque lo que está ocurriendo ahorita justo podríamos ubicarlo en este macrosistema y vemos cómo la pandemia ha atravesado a lo largo de distintos sistemas ecológicos hasta llegar al comportamiento de los adolescentes. La que sigue, por favor. Sabemos que la adolescencia es una etapa no solamente de retos, de recursos y de oportunidades, sino es una etapa, como decía el doctor Hernández, de una etapa con mucha energía, caracterizada por la energía, por el entusiasmo, diría yo, por el optimismo. Por lo tanto, en general los adolescentes se van a caracterizar por ser inquietos, por unirse, por estar. Para ellos los pares son muy importantes. Por lo tanto, las reuniones, el convivir con los pares, con los amigos, en la escuela, en diferentes contextos sociales,
pues van a ser muy, muy, muy importantes. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que al inicio de la pandemia, ¿sí?, la enfermedad por COVID-19, que se ha constituido en un evento de vida mayor adverso, y ya lo decía yo, como una amenaza mundial para la salud física y mental de las personas, sin precedente en 100 años. Esto se agudiza en especial en niños y adolescentes. Y ante esta situación, perdón doctor, me faltaba comentar algo, y ante esta situación, pues precisamente ante este brote de enfermedad por coronavirus, la OMS inmediatamente tomó cartas en el asunto, tomó algunas medidas para proteger a los ciudadanos, proteger a la gente, y uno de esos fue justo el confinamiento. El confinamiento que generó que los primeros escenarios en cerrarse fueran las escuelas. Las escuelas en donde se encuentra un buen porcentaje de nuestros chicos y chicas. La siguiente, por favor. Esto evidentemente generó también la inquietud, al igual que nosotros acá en México, incluso hubo quienes nos precedieron, por supuesto, en China, en donde se originó esta enfermedad. Bueno, pues precisamente se dieron a la tarea de investigar qué estaba pasando con los muchachos, sobre todo con los jóvenes en general, pero sobre todo con los jóvenes. Y empezaron a encontrar evidencia entre la relación entre estrés y los trastornos emocionales, como ansiedad, depresión, un aumento en consumo de sustancias, los cuales ocupaban ya los primeros lugares en los perfiles de salud mental en población adolescente, por lo menos en México. La que sigue, por favor. Esto, para mi gusto, ha generado algo que yo he denominado las 3 A. La alteración en el ritmo de vida, por supuesto, afectación en varias dimensiones de esa vida, en las dimensiones de la cotidianidad, pero también, por supuesto, en la activación de recursos. ¿Cuáles son esas áreas más afectadas? Pues la salud, la familia, la escuela, por supuesto. La que sigue, por favor. Aunque en los casos de los jóvenes contagiados y enfermos por COVID-19 en México han sido relativamente pocos, nosotros nos dimos a la tarea, decía yo, a tratar de investigar qué estaba pasando, obviamente primero en la Ciudad de México, no solamente, y zona conurbada, no solamente porque sea nuestra zona de influencia, sino también porque podemos ver en la gráfica que se ha convertido, bueno, se convirtió y se ha constituido en el epicentro de esta enfermedad. Pero también nos pareció importante continuar trabajando, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros estados, dado que incluso, si se fijan en los datos del medio, una vez que se empezaron a relajar las medidas preventivas, pues empezó a aumentar precisamente el contagio entre chicos de 15 a 29 años, a tal grado que creció a un 80%, ¿sí? Así como la presencia de estrés y crisis emocionales a consecuencia del confinamiento por el virus. La que sigue. En este sentido, pues evaluar el impacto psicológico en los jóvenes, en aislamiento social, con presiones escolares, así como la potencial amenaza de perder a sus padres o familiares debido al COVID, pues creo que era más que obligado para todos los que trabajamos con adolescentes y los que nos interesa su salud integral. Pero también conscientes de que en México existe una diversidad de culturas, de contextos,
de contextos socioeconómicos que pueden hacer que la contingencia se experimente de diferente forma, pues nos dimos a la tarea, o por lo menos nos establecimos la meta de evaluar de manera integral la percepción de la pandemia por COVID-19 en adolescentes mexicanos de diferentes regiones de México. La que sigue, por favor. Yo les voy a platicar un poquito de cómo vamos y obviamente de cómo empezamos, ¿sí? Empezamos por un estudio con el objetivo básico de construir un instrumento multidimensional de percepción del COVID para adolescentes, pero lo suficientemente válido y confiable que pudiera ser utilizado en diferentes regiones del país, justo tomando en cuenta esta posible variabilidad, vamos a llamarle, de la expresión del comportamiento y de las reacciones de los adolescentes a lo largo de la República Mexicana. ¿Sí? No me voy a detener por cuestiones de tiempo en detalles, pero si se fijan, empezamos desde... doctor, nos pasamos adelante. Atrás, por favor. No me voy a detener en los detalles, pero doctor, tampoco quisiera ir tan rápido, porque sí, empezamos desde pilotear, desde reactivos sueltos, de contrastarlos con un grupo piloto en línea, empezamos a trabajar en línea, hasta poder ya tener algo que les voy a platicar más a ratito. Un estudio 2 en donde trabajamos, nos centramos más en lo que estaba ocurriendo con adolescentes, chicos y chicas de diferentes edades de la Ciudad de México y zona conurbada. Es a lo que yo denomino el estudio 2, análisis comparativo entre edades y sexo, ¿sí? Y obviamente era el objetivo hacer un análisis global. El estudio 3, que es el que ahorita va en camino, por decirlo así, y que solamente les voy a dar unos adelantos, era hacer un análisis comparativo. Aquí hay un error, una disculpa por ello. Análisis comparativo ya no solamente por edad y sexo, sino también tratando de hacer una comparación, ¿sí? Entre los distintos estados. Es decir, sí vamos a hacer un análisis comparativo por edad y sexo, por supuesto, pero si vemos el objetivo, pues veríamos el objetivo que es comparando a estos chicos, pero en diferentes regiones, ya comparando diferentes regiones y estados. Y obviamente nuestras muestras han ido aumentando. Ahora sí, por favor, doctor, la que sigue. Les presento entonces de manera muy breve esta encuesta que denominamos encuesta de percepción juvenil al COVID-19, que tiene básicamente dos partes. Una parte, ¿sí?, que es esta, que es la parte que nos permite contextualizar, no solamente en términos sociodemográficos, sino contextualizar y precisar mucho más las condiciones por las que están pasando respecto al COVID. Es decir, si alguno de los papás ya ha enfermado, se ha contagiado, si es alguno de sus familiares o incluso alguno de sus amigos, y si cuentan con alguna serie de elementos básicos para poder hacer frente a los posibles riesgos y amenazas del COVID en términos no solamente de la salud mental, aquí lo cambio, aquí sería de la salud física. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente, como vamos a ver adelante, pues datos muy importantes relacionados con esta situación contextual respecto a las condiciones en las que están atravesando los chicos y sus familias esta pandemia. La que sigue, por favor. ¿Sí? Tenemos una segunda parte en donde nos enfocamos más precisamente a variables psicológicas, es decir, a saber qué están haciendo, qué están pensando, cómo se están sintiendo ante toda esta situación. Tanto hacia afuera, es decir, no solamente por estar confinados, sino también por el hecho de tener que salir o que sus padres tengan que salir a trabajar,
y tengan que salir a hacer mandados, etcétera, ¿sí? Entonces, ejemplo de esto, pues sería, me preocupa que mis papás pierdan su trabajo, me siento seguro dentro de mi casa y me da miedo salir a la calle. La que sigue, por favor. Nos dimos a la tarea de hacer análisis factoriales para saber qué tan válida y qué tan confiablemente podíamos utilizar y compartir con otros colegas de otros estados nuestra encuesta. Entonces, después de varios análisis estadísticos, que no los voy a aburrir con ello, ¿sí? Pueden echarle una mirada ahí a algunos datos a la izquierda. ¿Qué resultó? Bueno, pues resultaron 8 dimensiones, es decir, son 8 las dimensiones que parece ser que son las que están afectando más a nuestros adolescentes. Tenemos miedo a las preocupaciones, estrés, obviamente, indicadores de estrés en términos de ansiedad, de depresión, de enojo, de alteraciones del sueño. Tenemos también medidas preventivas en términos de qué tanto, ¿sí?, están siguiendo todas estas precisamente consejos, recomendaciones que nos dan desde la Organización Mundial de la Salud y a través de diferentes redes sociales y medios de comunicación. ¿Qué tan preocupados se sienten por todas las tareas y todas las, pues todas las actividades escolares que han continuado durante el confinamiento? ¿Cómo ven el funcionamiento familiar? Es decir, ¿cómo aprecian ellos el funcionamiento familiar, la dinámica familiar? Cambios de rutina, ellos nos los dicen. Les recuerdo que estos son cosas que ellos nos dijeron y que así se agruparon. Los cambios de rutina han sido algo que les ha afectado bastante, ¿sí? El tener precisamente eso, que estar frente de la computadora, pero haciendo una tarea, pero que además se tienen que, si sales, tienen que bañarse, tienen que lavarse las manos, tienen que levantarse a ciertas horas, etc. Pero obviamente, hablando de adolescentes con muchos recursos, perdón, también ellos mismos nos han platicado, vamos a llamar así, nos han platicado, nos han reportado que están realizando actividades de esparcimiento y recreación, por lo cual nosotros lo denominamos un recurso, y que también están socializando virtualmente, y no de manera desesperada, algunos de ellos, y no de manera sesgada, como pudiéramos pensar. Están trabajando en términos, están trabajando con sus profesores, por lo tanto se contactan con sus profesores, pero también se están contactando con sus familiares, con su familia extensa, están teniendo reuniones en línea. Todos esos tipos de cosas son los que nosotros evaluamos con nuestra encuesta. Ahora sí nos vamos un poquito más a los resultados de las variables psicológicas. Nos adelantamos, por favor, profesor. Profesor Arturo, la que sigue. ¿El profesor Arturo andará por ahí? ¿O alguien que me...? Ok. Entonces tenemos aquí la anterior, por favor, nada más para ver, porque son datos distintos. Una cosa es lo que nos dicen los porcentajes y otra cosa es lo que nos dicen las medias, ¿sí? La que sigue, por favor, doctor. La que sigue, por favor. Bueno, en fin, yo quería platicarles, no, hacia atrás. Creo que hubiese sido más fácil como hospedador que yo hubiera. Bueno, por ahí nos quedan unos datos. Es que esto es lo que estaba yo comentando. Para que vieran y le echaran un ojo en esta parte, quiénes participaron, de qué edades participaron, porque cuando hablamos de adolescentes, hablamos de 15 años. No, aquí nosotros extendimos nuestra investigación hasta 23 a 24 años. Sin embargo, bueno, aquí teníamos menos. Lo que yo les quería comentar y resaltar rápidamente es que el 83% de los chicos, ¿sí?, se sienten abrumados por las presiones escolares, ¿sí? El 89% por cambio de rutinas.
por tener que cambiar sus rutinas, es decir, juntarse con sus cuates, levantarse, ir a la escuela. Eso les hace, el no hacerlo, el haber cambiado, los altera bastante. Pero afortunadamente tenemos un 77%, ¿sí?, que están reportándonos que realizan actividades de esparcimiento, de recreación. Obviamente, sí, no podemos enterrar la cabeza como un avestruz y tenemos que un 71% pues también se sienten bastante estresados, ¿sí? Y que también por ahí la socialización virtual es algo a lo que recurren cuando precisamente se sienten un poco tensos. La que sigue, por favor, ahora sí, doctor, o quien me esté apoyando. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es, ¿sí?, ver cómo nosotros estamos viendo la intensidad con la que ellos perciben todo esto. Entonces vemos que sí hay diferencias entre los chicos y las chicas y que toda esta situación, para no irme una por una de las dimensiones, que todas en estas dimensiones o a lo largo de todas estas dimensiones, durante la pandemia, son las chicas las que vamos a llamarle las más reactivas a esta situación, porque son las que tienen mayor intensidad, por decirlo así, en términos de sus miedos y sus preocupaciones. Se sienten más estresadas. No es lo mismo, pues, que los chicos que se sienten un poco más relajados. Aquí lo importante no es saber cuántas mujeres, sino la intensidad con la que ellas perciben el estrés, por ejemplo. Pero como no solamente estamos hablando de riesgos, sino también de recursos, pues también vemos que afortunadamente ellas son las que están utilizando más los medios sociales, las redes sociales, para relajarse, para entrar en contacto, para platicar, ¿sí? Y que también están llevando a cabo estrategias de esparcimiento y recreación. ¿Sí? Si se fijan, las diferencias significativas no son en todas, ¿sí?, pero sí tenemos, por ejemplo, que estas que ya he mencionado son las más importantes. Pero lo que no debemos de dejar de también evaluar o valorar, a pesar de que no tengan una flechita roja, es que no hay diferencias significativas en el funcionamiento familiar, ¿sí?, ni tampoco en términos de tomar medidas preventivas. Y estos dos aspectos son muy importantes, porque los niveles en donde ellos ven una dinámica familiar no muy positiva, ¿sí?, son altos. Entonces eso ya está siendo un indicador que nos está precisamente señalando hacia dónde pueden ir nuestras estrategias de intervención. Y también en términos de que son los chicos aquí no hay diferencia entre quienes están tomando más medidas precautorias, si los chicos o las chicas. Pareciera ser que también aquí tenemos que fortalecer en este sentido nuestras campañas para que ambos, tanto chicos como chicas, tomen más medidas preventivas y para que no se contagien y no lleven contagios. En fin, vamos a adelantarnos un poquito, aunque yo sé que tengo un poco de tiempo, vamos a continuar. Creo que quise compartirles estas gráficas y ya no tablas, porque creo que aquí es mucho más fácil comparar a nuestros 3 grupos de edad. Desde la perspectiva del desarrollo, la adolescencia es una etapa, si se fijan, muy, muy larga, que de hecho se ha prolongado por diferentes cuestiones macroestructurales. Pero por lo mismo, no es lo mismo comparar, y no sería muy equilibrado comparar o pensar en que todos los chicos, ¿sí?, reaccionan de la misma manera. Aquí
lo ideal sería comparar a lo largo de todas las edades. Sin embargo, decidimos dividir en 3 etapas pensando en los adolescentes, propiamente dichos, los adolescentes medios, los adolescentes tempranos, los adolescentes medios y los adolescentes tardíos o adultos emergentes, dirían algunos. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos que en términos de los miedos, pues los que tienen mucho más miedo, curiosamente, podríamos decir, son los chicos de mayor edad. Parece ser que los muchachos de menor edad todavía no alcanzan a percibir en su magnitud las consecuencias de esta pandemia. Sin embargo, son los más estresados, ¿sí? No sé si se dan cuenta, a la derecha, son los más, en la gráfica de la derecha, la figura 2, son los que más estresan. Sin embargo, nosotros pareciera ser que tienen más posibilidades, lo que decía yo, más recursos a medida que avanzan la adolescencia, se tienen mucho más recursos. No vamos a detenernos tampoco mucho en la discusión, pero sí quisiera adelantar estas cosas porque aquí son notorias, ¿sí? En términos de las medidas preventivas, pareciera ser que los chicos medios, los adolescentes entre 17 y 20 años, son los que están tomando más esas medidas precautorias. También nos llama la atención que nuevamente son los chicos de menor edad los que, pues parece ser que no tienen miedo y por lo tanto, sí, porque no alcanzan como a anticipar las consecuencias y por lo tanto, pues no tienen esas medidas precautorias. Son los que menos tienen medidas precautorias, ¿sí? En términos de presiones escolares, nuevamente, son los chiquitos, son esta etapa entre, vamos a traducirlo en términos de escolaridad, son los chicos que van a la secundaria, los que se encuentran mucho más presionados por todas las actividades escolares, en menor término y en menor, en menor cantidad, se podría decir, se encuentran menos presionados los chicos de bachillerato y con mucha menos presión los chicos ya de educación superior. La que sigue, por favor. Aquí, en términos de las otras dimensiones, nuevamente encontramos a los chicos de menor edad, que son los que están percibiendo mucho más problemas, muchas más situaciones negativas en la dinámica de sus familias, en menor, en comparación con los chicos de 17 a 20 años y los de 21 a 23 años. Pasando a la otra dimensión, en términos de las alteraciones de hábitos, ¿sí? Pues, igual. Ya casi vamos perfilándonos a las conclusiones, ¿no? Son los chicos, los adolescentes de menor edad, los que se encuentran más alterados, también en términos de los hábitos, se sienten como que todos sus hábitos se han cambiado y eso les genera, no pueden ver a sus amigos, no pueden salir a la calle, no pueden hacer muchísimas cosas. Y de manera muy curiosa, también los chicos de mayor edad, vamos a llamarle los universitarios o los que están entrando en la etapa de la universidad. Esparcimiento, afortunadamente también los chicos son los que más se conectan a las redes sociales, son los que dejan menos y se encuentran pegados en sus celulares y ese es su escape por el momento. No nos vamos a poner ahorita a discutir si es una estrategia de afrontamiento productiva, no productiva, disfuncional, funcional, qué tan productiva es. Lo que sí es que por lo menos ahorita les está ayudando, parece ser, a amortiguar el estrés, pero que no está siendo lo suficientemente eficaz y productiva, puesto que siguen siendo los que más niveles de estrés presentan. Y ya por último, la socialización. Los que aparentemente socializan menos virtualmente, ¿sí? Son los de mayor edad. Y son esos precisamente los que están saliendo a las fiestas, si se fijan, no solamente aquí en México,
sino en Francia, en Francia, en Alemania, y son aquellos portadores, vamos a llamarle latentes del virus, son los portadores latentes del virus y son los que llevan el contagio a sus casas. Por lo tanto, en términos de salud y de salud física, de salud integral, no está por demás hacer un seguimiento de estos chicos, incluso en todos los demás. Bueno, ahora sí ya me voy más rápido porque ya se me va a acabar el tiempo. Sí hay efectos de interacción, es decir, sí las chicas de mayor edad son las de menor edad son las más estresadas. La que sigue, por favor. No me voy a leer ahora sí las tablas, sin embargo vemos que ya les presento aquí algunos datitos, ahora sí diría yo en avanzada, de Mérida y de Puebla, y esto tiene que ver con cuestiones contextuales y con cuestiones socioeconómicas que yo les había mencionado. Si se fijan en Puebla, no en la ciudad de Puebla, sí quisiera comentar, en el estado de Puebla, esto fue un levantamiento en la zona conurbada de Puebla, en Tehuacán y a los alrededores, y encontramos que ahí sí los contagios y las enfermedades y la falta de recursos económicos para enfrentar esta pandemia, sí son como mucho más severos. Es decir, hay una diferencia significativa entre Puebla, Mérida y México, ¿sí? Aunque la pérdida del empleo de un padre o de algún hermano, de algún familiar, se da a lo largo de estos 3 estados que ahorita, o de estas 3 regiones que nosotros ahorita comparamos. La que sigue, por favor. ¿Sí? En términos de del miedo al contagio y de todas estas dimensiones de las que les he ido platicando, pues creo que ahorita ya rápidamente, sin necesidad de precisar tanto, vemos que en Puebla hay mucho más miedo al contagio, pero que ellos sí están tomando más medidas preventivas. La pregunta en adelante, ahora sí que la pregunta prospectiva, ¿será porque no tienen las condiciones materiales, económicas, la infraestructura, los servicios de salud como para poder hacerle frente? Y por lo tanto ellos sí se están cuidando. Ahí se los dejo, ¿no? Y los que tienen muchos más situaciones que les generan angustia son los chicos de la Ciudad de México y zona conurbada. La que sigue. No, perdón, Ciudad de México, por la N. Hago una precisión y corrección. Los datos que les mencioné, para que fueran más equilibradas las muestras, fueron de los chicos de la ciudad, solo de la Ciudad de México, no zona conurbada. Pues ya para concluir, que tenemos en términos generales de edades y desde el punto de vista del desarrollo, tenemos a las chicas como más vulnerables, como un grupo en general de mayor riesgo, ¿sí? Precisamente de presentar alguno de los trastornos emocionales que han encontrado en otros países, en Italia, en Argentina, en China, en España. Todos estos datos son de referencia, son de esos países. Y en términos de edad, pues tenemos a los chicos, a los adolescentes más pequeños, a los que transitan por la secundaria, son los que tenemos como un grupo, podríamos identificar como un grupo de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo. Y sabemos cuáles son las fuentes de estrés, preocupaciones escolares. La que sigue, por favor, que es la penúltima, ¿sí? En términos de los estados, pues vemos a Mérida y ya lo sabíamos, ya teníamos datos a nivel nacional, ¿sí? Que Mérida son los que tienen menos condiciones contextuales adversas, sí tienen más estrés, más presiones escolares, pero como que la van librando, ¿no? Puebla tiene muchas más condiciones contextuales adversas. Vemos ahí la posibilidad de contagios de manera mucho más clara. Hay menor confinamiento, tienen que salir a trabajar sí o sí los papás. Los chicos se encuentran también estresados, pero curiosamente menos, ¿no? Porque
porque han estado utilizando las medidas preventivas. Y en México, pues aunque sea una muestra de la Ciudad de México, es mucho más heterogénea, y entonces en concreto podemos decir que que comparten tanto situaciones con Michoacán como situaciones con Puebla, pero que tenemos menos medidas preventivas, y bueno, les decía que ahí ya nos perfilamos hacia qué tenemos que hacer, ¿sí? Obviamente tenemos que integrar más muestras de otros estados para tener una idea mucho más global y completa. Sí, tenemos que analizar la relación, hacer estudios correlacionales, incluso de tipo predictivo, entre las variables contextuales y las variables psicológicas, que parece ser que por ahí estos datos nos están diciendo que para allá van las respuestas, y por ahí podemos entonces, ahora sí, generar intervenciones breves, de tipo selectivo, indicadas, ¿sí?, para los diferentes grupos. Es decir, yo creo que la psicología en este sentido, y también todos mis compañeros que seguramente van a hablar más sobre lo que están haciendo durante la pandemia, nos permite ya no estar dando lo que yo diría palos de ciego. Es decir, hacer intervención basada en la evidencia, ¿sí?, con diferentes poblaciones, en función de sus necesidades y en función de los resultados que vayamos encontrando en los diferentes estados. Pues la que sigue, por favor, que creo que es la última. Pues muchísimas gracias por su atención. Les agradezco muchísimo su paciencia y que nos estén acompañando. Bienvenidos a todos nuestros colegas de los estados. Ya veo por ahí a Nayarit, a nuestros queridos amigos. Muchas gracias. Buenos días, doctora Barcelata. Nuestro auditorio, en primer lugar, la felicitan por una ponencia muy interesante y muy clara, y le hacen un cuestionamiento. ¿Podría haber relación entre más uso de socialización virtual con más miedos y preocupaciones en el caso de los adolescentes? Muy buena pregunta. Dependiendo de precisamente de qué uso se le esté dando. Porque si nada más hablamos de socialización virtual y no contextualizamos, pues yo no sabría qué contestarles. Si pensamos en informarnos solo a través de los medios sociales y de las redes sociales, yo creo que eso sí definitivamente, y la mayoría de los que trabajamos en esto estaríamos de acuerdo en que esto podría generar mucha más niveles de ansiedad, de estrés y de miedo. Si vamos a utilizar los medios sociales, es decir, las redes sociales, para un poco compartir nuestra preocupación, compartir cómo nos estamos sintiendo, ver simplemente platicar, ver cuáles son las nuevas películas y los nuevos programas que están saliendo, si va a haber un concierto, pienso como los adolescentes, ¿no? Si va a haber un concierto gratuito en línea, no sé, de Course o de algún grupo, ¿no?, que esté de moda, ¿no?, de Maroon 5, en fin, pues creo que eso podría ayudar a mitigar precisamente, a relajar y mitigar todo este estrés. Entonces, yo creo que depende, ¿no? ¿Para qué uso el medio social? ¿Para qué uso la red social? ¿Sí? Si la uso nada más para formarme sin una actitud crítica respecto a lo que me dicen y quién me lo dice y de dónde proviene la información, por supuesto. No me quiero extender más, pero por ahí yo como asistente vi una conferencia magistral de una persona de la UAM, una perspectiva sociológica interesantísima, que habló sobre el rumor y cómo las redes sociales están generando rumores inadecuados que han generado precisamente
un tipo de comportamiento, no solamente en los adolescentes, sino incluso en los adultos, respecto no solamente al miedo, sino también en tratando de explicar por qué incluso, dados esos rumores en las redes sociales, se ha agredido a personal de salud. Y por qué, gracias a las redes, se cree que el coronavirus es algo totalmente inventado, ¿sí? Es un complot contra México o contra toda la humanidad por los grupos cúpula, etcétera, 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 etcétera. ¿Y por qué entonces seguimos saliendo a las calles sin mayor preocupación? Hasta ahí se las dejo. Creo que las subieron en YouTube, búsquenlo. Esto fue si mal no recuerdo, fue en la cátedra CUMEX, que por ahí estuvimos algunos de los aquí presentes. Búsquenla a través de Cátedra CUMEX. Y una segunda pregunta, ¿estará disponible el instrumento de evaluación que usted utilizó? Sí, por supuesto, si nos contactan a través de nuestro correo, que más a ratito se los podemos poner, si nos mencionan precisamente cuál es el objetivo, se presentan, encantada. Creo que al contrario, les agradecemos de ya su interés en el instrumento y en que podamos trabajar de manera conjunta, que creo que eso es lo que necesitamos más en esta época. Muchas gracias, doctora. No hay más preguntas de momento. Pues bueno, pues por mi parte nuevamente agradecer a todos y esperar a que este evento se pueda compartir en YouTube y bueno, intentaremos también compartirlo en Facebook para los que se quedaron ahorita de momento afuera. Muchísimas gracias.